Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula No hay ningún entendido. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee, y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Amigo oyente, la segunda acusación en contra de la humanidad entera se encuentra en la primera parte del versículo 11 del capítulo 3 de Romanos, el cual dice así: no hay quien entienda. Tenemos que mencionar que aquí el apóstol Pablo está citando texto sobre texto del Antiguo Testamento, como dijo justo antes, como está escrito. Su finalidad es demostrarle a los judíos y a la gente religiosa en general, a través de sus propias escrituras, las cuales ellos conocen muy bien, cuál es la gravedad de sus pecados, su idéntica condición de perdidos junto a los hombres y mujeres inmorales, y la necesidad general de toda la humanidad de un Salvador, el cual es crucial, el Señor. Este señalamiento de los pecados de la gente religiosa se hace extensiva a aquellos que no profesan ninguna religión, es decir, se hace extensiva a todos. En este versículo, el apóstol cita Salmos 14:2. Podemos leerlo junto con el versículo anterior y el siguiente. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a uno se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En este salmo David menciona que Jehová el Señor mira desde los cielos a ver, lograr encontrar alguno que fuera entendido y le buscara. David no responde cuál fue el resultado de esa búsqueda del Señor, aunque el contexto indica claramente que ningún hombre que fuera entendido pudo ser hallado. Ahora, Pablo sale de esos recursos poéticos de David y dice sin rodeos: no hay quien entienda, nadie entiende, ni siquiera uno. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo que no hay nadie que actúe según el conocimiento que tiene. Nadie es la persona que quisiera ser o que sabe que podría ser. Tampoco actúan de acuerdo a lo que conocen de Dios. El entendimiento espiritual se encuentra totalmente ausente en sus mentes y corazones. Esta palabra entender, usada en un sentido negativo como aquí no entiende o sin entendimiento, es usada repetidamente por los escritores de los 4 evangelios a fin de describir cómo la gente que estuvo en contacto directo con Jesús, aquella generación que escuchó de primera mano sus enseñanzas y vio con sus propios ojos sus milagros, no llegó a entenderlo. En Lucas 2, 49, 50, podemos apreciar que aún los mismos padres terrenales de Jesús no podían entenderlo completamente. Cuando le hallaron debatiendo con los sabios en el templo, Jesús le respondió: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. En Mateo 13, 14, 15, dijo acerca de la imposible que le resultaba a las multitudes poder entender sus enseñanzas: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. En Juan 8:43 el Señor dijo: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y en Juan 10:6 se comenta, después de que les expusiera la parábola del redil de las ovejas: esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Pero luego en Juan 13:7 encontramos un rayo de esperanza para la incomprensión humana, porque vemos que el Señor Jesús, ante la negativa de Simón Pedro de que le lavara los pies, le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y también vemos este mismo rayo de esperanza en Mateo 16:5-12, en donde el Señor les dijo a los discípulos, luego de una navegación por el lago: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos.
A lo que ellos, sin entender que esa levadura de los fariseos y saduceos eran las falsas doctrinas de aquellas sectas, dijeron entre sí: esto dice porque no trajimos pan. A lo que Jesús les explicó que él no podía estar pidiéndoles que trajeran pan, porque anteriormente le habían visto multiplicar enormes cantidades de pan para alimentar a una multitud, y lo había hecho 2 veces. ¿Cómo ahora podía estar reprendiéndoles por haberse olvidado de traer pan? Así que si no era pan, debería ser otra cosa. Así que finalmente los discípulos entendieron. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Es decir, lo que el hombre no puede entender porque es sin entendimiento desde el punto de vista espiritual, Cristo sí puede revelárselo. Lo que no entiende ahora lo puede entender después, como Simón Pedro. Lo que le resulta confuso hoy, mañana puede resultarle claro, como le sucedió a los discípulos después de que Jesús les abriera el entendimiento. Y todo a través del Señor Jesucristo, quien es la luz del mundo. Nadie puede hacer que usted entienda todas las cosas como Cristo. ¿Puede reconocer en usted la falta de entendimiento que es propia de su condición humana? ¿Puede entender que solo en Cristo hay un entendimiento real y completo de Dios, como dice en 2 Corintios 4:6? Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. ¿Resplandecerá esa luz de Cristo en su corazón por la fe? ¿O continuará viviendo en la falta de entendimiento del Dios vivo y verdadero? ¿Vivirá en la luz o vivirá en la falta de entendimiento? ¿Será alguien sin entendimiento o será por la luz que resplandece en el rostro de Cristo alguien que llega a tener verdadera luz y verdadero entendimiento? ¿Será pues alguien con entendimiento y luz en Cristo o será sin entendimiento y permanecerá en tinieblas? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa, hasta el reino celestial. Amén, amén y amén.